Durante un viaje de trabajo sufrimos un accidente aéreo. Mientras los demás escribían sus cartas de despedida, yo, que no tenía familia, decidí hacerle una broma a mi jefe. Jefe, seré breve, me gustas. De verdad, me gustas muchísimo. Jefe, esta es mi despedida. En el momento más crítico, el capitán, gracias a sus años de experiencia, consiguió salvar la situación. Cuando el avión aterrizó sano y salvo, yo todavía estaba aturdido, como si todo fuera irreal. Hasta que lo vi, mi jefe, rodeado por una fila de guardaespaldas vestidos de negro, corriendo hacia mí con los ojos enrojecidos. Historia principal. El compartimento del avión era un caos, algunos gritaban, otros lloraban desconsoladamente y se oían lamentos por todas partes. Yo, en cambio, parecía fuera de lugar, sin expresión alguna, inmóvil. Nadie se fijó en mis manos, que colgaban a ambos lados y apretaban con fuerza el pantalón, las estaba tensando tanto que los dedos me dolían. Algunas personas escribían mensajes de despedida, otras tecleaban algo en sus teléfonos. Entonces caí en la cuenta y saqué el mío. Mi jefe me había dado un teléfono satelital para poder localizarme en cualquier momento. Respiraba con cierta agitación, pero, al repasar mis 25 años de vida, descubrí que no había mucho a lo cual aferrarme. Sin familia, sin amigos, solo trabajo sin fin. Fue en ese momento cuando mis labios se curvaron levemente. Abrí nuestra conversación. Justo cuando iba a escribir algo, el avión empezó a sacudirse con más fuerza. Sin el cinturón de seguridad, quizá habría salido disparado. El equipaje que volaba por la cabina me golpeó, un dolor intenso me recorrió el cuerpo. Sentí calor en el rostro y, al tocarme, noté la mano manchada. Incluso yo, que había permanecido tan sereno, empecé a asustarme, las lágrimas se deslizaron sin hacer ruido. Apreté el teléfono y seguí escribiendo, ahora con cierta urgencia. Jefe, iré al grano, me gustas. La pantalla quedó teñida por la sangre de mi mano, y la que descendía por mi rostro nublaba mi vista. Me limpié torpemente los ojos y continué tecleando, de verdad me gustas, mucho. Aquel impulso me conmovió a mí mismo, el llanto silencioso se transformó en sollozos y terminé, como los demás, llorando sin contenerme. Matías Ferrero era un jefe complicado, severo, meticuloso, brillante, extremadamente capaz, atractivo y con una marcada obsesión por la limpieza, pero también era generoso. Como su asistente, yo ganaba un salario anual altísimo. Aún así, estaba agotado. Muy agotado. Disponible casi 24 horas al día, sin vida privada, sin amigos. Lloraba recordando mi vida hasta ese momento. Las turbulencias se intensificaron y una azafata fue lanzada contra mí. Justo cuando envié, jefe, adiós, el teléfono salió volando, la sujeté con todas mis fuerzas para evitar que volviera a golpearse. Pensé que ese sería mi final, pero el piloto logró controlar la situación. Cuando el avión aterrizó, yo seguía con los ojos cerrados, mordiéndome los labios y abrazando con fuerza a la azafata desmayada. Sentía que, al sostener a alguien, la idea de morir resultaba menos solitaria. A mi alrededor se mezclaban llantos y gritos de alegría. Al abrir los ojos y mirar por la ventanilla, la noche oscura estaba iluminada por incontables luces. Alrededor del avión se alineaban camiones de bomberos, ambulancias y patrullas. Me dolía todo el cuerpo. Después de casi media hora, alguien se acercó a ayudarme. Primero se llevaron a la azafata, al ver cómo le inmovilizaban el cuello, me tranquilicé. Al menos estaba a salvo. Cuando intentaron incorporarme, comprobé que podía ponerme de pie, no sentía que tuviera ningún hueso roto. Al bajar del avión, había gente por todos lados. Personal del aeropuerto me acompañaba hacia una ambulancia. De pronto, como si algo me llamara por dentro, vi a lo lejos a alguien rodeado de guardaespaldas vestidos de negro. Era mi jefe, Matías, buscando con desesperación entre la multitud. En el instante en que nuestras miradas se encontraron, todo pareció detenerse. A pesar de la distancia, percibí con claridad su expresión y me sorprendió su estado. Tenía los ojos enrojecidos, él,
que siempre vestía un traje impecable, estaba en pijama, sin calzado, con los pies descalzos sobre el cemento del aeropuerto, polvoriento. Aquello me hizo estremecer. Conociendo su obsesión por la limpieza, no podía imaginar cómo estaba soportándolo. Al verme, sus ojos, antes apagados, parecieron cobrar vida. Corrió hacia mí como si nada más existiera. Una oleada de guardaespaldas lo seguía, pero el lugar estaba tan lleno que nadie reparaba demasiado en nosotros. Cuando me estrechó entre sus brazos, mi corazón, que había permanecido tranquilo, empezó a latir con una fuerza descontrolada. No morí en el avión, pero sentí que ahora sí me faltaba el aire. Y me desmayé en el abrazo frío de mi jefe. Cuando volví a despertar, todo a mi alrededor era blanco, y tenía un suero conectado en la mano. La enfermera, al verme con los ojos abiertos, salió de inmediato a llamar al médico. Mi cabeza estaba vendada por completo. Tras una serie de exámenes, los recuerdos empezaron a ordenarse poco a poco. Dios, le había confesado mis sentimientos a mi jefe, y él había venido corriendo, incluso sin ponerse zapatos, para abrazarme. ¿Será que le gustó? No debería ser así. Si a alguien le gustas, no te cuida, te facilita el trabajo y te da más bonos. Mientras pensaba eso, alguien abrió la puerta con prisa. Tal como dicen, hablando del rey de Roma. Matías entró con el médico. Se quedó a un lado, con el rostro serio, observando el examen. Me sentí incómodo, no me atrevía a mirarlo directamente. El médico dijo que no había problemas graves, pero tenía múltiples contusiones de tejidos blandos y una inflamación en la cabeza, además de 7 puntos de sutura que requerían cuidados. Asentí, sintiéndome frágil como una flor enfermiza. Cuando el personal médico se fue, Matías tampoco habló, solo me miraba con una expresión difícil de descifrar. Bajo su mirada me resultaba imposible dormir. «Jefe, ¿esto cuenta como accidente laboral?» «No». Su respuesta fue fría y distante. Mi ánimo se desplomó. La sensación de agravio y amargura se extendió en mi pecho. «Está bien, de todos modos tengo seguro médico. Y, por cierto, el mensaje que te envié antes fue una broma». El rostro de Matías por fin cambió. Me miró fríamente. ¿Una broma? Sí, una broma. Así podrás recordar a tu fiel asistente. Ja, ja, mis risas secas oscurecieron completamente su semblante. Este mes no habrá bono. ¿Qué? No lo podía creer, la amargura desapareció al instante. Tacaño. Fui a viajar por trabajo para ti, y además de que no se considera accidente laboral, todavía me quitas el bono. Matías, no sabía que podías ser tan poco considerado. Aunque fuera un compañero cualquiera, al verme así deberías mostrar un mínimo de cuidado. Soy un paciente, no tu peor enemigo. Quería gritarle de todo, pero al ver ese rostro increíblemente atractivo, no fui capaz de soltar ni una palabrota. Renuncio. No sigo más. Golpeé con rabia el borde de la cama. No puedes. Firmaste un contrato de 10 años. Ah. La emoción me desbordó, sentí un mareo y caí hacia atrás. Matías, que estaba serio un instante antes, se precipitó hacia mí con evidente nerviosismo, sujetándome de los hombros y sosteniéndome contra su pecho. Un dolor punzante me atravesó la cabeza, la vista se nubló y el sudor frío corrió por mi frente. Mientras me abrazaba, sus manos temblaban. Recordé de golpe aquel último abrazo en el aeropuerto y sus pies desnudos sobre el suelo. Matías, ¿por qué entonces ni siquiera te pusiste zapatos? Pregunté al fin lo que me rondaba la mente. Matías apretó los labios sin responder, parecía debatirse consigo mismo. Al cabo de unos segundos, su voz grave sonó junto a mi oído. Lo que dijiste, que te gustó, era mentira. Por supuesto. Respondí sin dudar. Escuché un suspiro a mi lado, como si al fin se hubiera relajado. Por dentro todo me dolía. Así que, en efecto, lo que temía era que fuera verdad. Nadie sabe que sí me gusta, de verdad.
Me he repetido lo contrario una y otra vez. En el avión, aproveché el tono de broma para decirle lo que sentía. Pensé que, lo creyera o no, al menos ya lo había dicho. No imaginé que terminaría así, mi amor secreto había nacido destinado a terminar mal. Matías me recostó con cuidado en la cama. Cerré los ojos para escapar de aquella incomodidad. Al cabo de poco tiempo, se marchó. Me dejó a cargo de un asistente y esta era una habitación individual y cómoda. Con el sueldo asegurado, pensaba descansar varios días. Durante mi estancia, Matías no vino ni una sola vez. El asistente me trajo un teléfono nuevo. Ingresé otra vez al sistema interno de la empresa. Revisando mensajes antiguos, vi conversaciones sobre la avería del avión y el aterrizaje de emergencia. También hablaban del piloto estrella que había actuado con calma y salvado la situación. En los mensajes recientes, todos comentaban en un grupo alterno que Matías había visitado la empresa acompañado de su novia. Mis pupilas se dilataron. Sujeté el teléfono con fuerza y clavé la mirada en la pantalla. Había incluso una foto tomada a escondidas por Raúl. Matías, de traje azul oscuro, de perfil, conversaba con una chica hermosa y dulce. Incluso desde ese ángulo podía ver en su rostro una suavidad que jamás me había mostrado. Sentí que me faltaba el aire, de pronto, la cabeza me empezó a doler con una intensidad insoportable. Me llevé las manos a la cabeza y me retorcí en la cama. El asistente, al verme así, salió corriendo a buscar al médico. En un instante volví al avión, gente llorando, gritos, maletas cayendo por todas partes. No distinguía realidad de recuerdo, todo parecía un sueño del que no podía salir. Sacudí la cabeza con desesperación, pero nada cambiaba a mi alrededor, los alaridos, el equipaje que caía, el rojo que lo cubría todo. Me llevé la mano a la cabeza. Al despertar de nuevo, aún aturdido, escuché la voz del médico y la de Matías conversando cerca de mí. ¿Un problema de salud mental? Sí. Y no parece deberse solo al incidente del avión. Probablemente llevaba tiempo con ello, pero un detonante reciente lo agravó. Sus padres ya no están, perdió a sus familiares más cercanos, su vida no ha sido fácil. Yo pensé que mantenerlo ocupado le ayudaría a no enfocarse en el dolor. Es culpa mía por no haber atendido antes su bienestar emocional. Entre sueños, mis pensamientos se arremolinaron. ¿Cómo sabía Matías todo eso? Cuando desperté del todo, el médico ya se había marchado. Matías estaba sentado a mi lado, mirándome mientras yo observaba el techo. ¿Despertaste? Sí. Matías, ¿eres real? Me costaba creerlo. Todo lo de antes de desmayarme había sido tan vívido, los recuerdos confusos de fuego y el ruido chispeante aún resonaban en mis oídos. Matías mantenía su expresión seria habitual, casi sin cambios. Sin embargo, sus gestos me descolocaban. Tomó mis manos con ambas y las llevó a su rostro. Su piel se sentía suave, su nariz recta, cuando lo noté, llevaba un buen rato acariciándolo. Retiré la mano de golpe, con el rostro ardiendo y el cuerpo entero tenso por la vergüenza. Soy real. No tengas miedo. Su voz sonó tan suave que por un instante creí que realmente le importaba. ¿Yo? No te preocupes por el trabajo. El médico dijo que ya puedes recibir el alta. Como no tienes a nadie en casa que te cuide, podrías venir a vivir conmigo por ahora. En casa hay alguien que te ayudará. Abrí los ojos de par en par, incrédulo. Él carraspeó 2 veces y añadió. Al fin y al cabo, eres mi asistente más valioso. La pequeña oleada que se había levantado en mi corazón se calmó. En ese momento sonó su teléfono. Miré sin querer la pantalla, Daniela. Fue a contestar, y su voz se volvió de una calidez que nunca le había escuchado. Recordé la foto que Raúl había enviado. Así que, ya veo. Sonreí para mí, con cierta ironía. Aún así, regresé con Matías a su casa. Tenía miedo. Miedo de que se repitiera aquella escena,
esos recuerdos de fuego por todas partes y esa sensación de amenaza que parecía acercarse sin remedio. El apartamento de Matías está en pleno centro de la ciudad, un piso amplio y lujoso de más de 400 metros cuadrados. Habitaciones sobran. En casa solo viene una señora a limpiar y preparar la cena, y luego se va, así que la mayor parte del tiempo estamos solo los dos. Él no me deja ir a trabajar, dice que me dará medio mes de vacaciones y que Nick me sustituirá. Yo estaba tan nervioso que casi no podía comer. Solo cuando me aseguró varias veces que no pensaba despedirme y que solo quería que descansara, logré tranquilizarme. En realidad ya casi no tenía problemas físicos, pero últimamente mis emociones iban como montaña rusa, a ratos feliz, a ratos triste. Esa mezcla me dejaba en vela toda la noche. Para no preocupar a Matías, cada día me acostaba muy temprano, cerraba los ojos y permanecía quieto. Varias veces entró a verme y yo incluso fingí un leve ronquido para que se quedara tranquilo y se fuera. Sin embargo, al verme cada día más delgado, Matías comenzó a preocuparse. Jairo, puedes salir a dar una vuelta. Si quieres, ve a Maldivas unos días y luego vuelves. No, jefe, de verdad estoy bien. Pasado mañana me quitan los puntos. Me siento mucho mejor, ya puedo trabajar. No. Te daré otro medio mes de descanso. Jefe, ¿de verdad no está pensando despedirme? ¿O pasó algo en la empresa? No seguí hablando. No era la primera vez que veía en el chat interno de la empresa a Raúl enviando fotos de Matías con aquella mujer. Los dos se veían muy bien juntos, incluso algunos compañeros empezaron a shippearlos. Por dentro sentía una fuerte amargura. A veces me despertaba a medianoche sobresaltado. Soñé más de una vez con un accidente de avión, con Matías corriendo a abrazarme e incluso con él organizando mi funeral. También lo soñé casándose. Cada vez que despertaba, me invadía un fuerte rechazo por todo. Llegué a pensar que quizá realmente tenía algún problema mental. Recordé la primera vez que conocí a Matías, cuando aún estudiaba. Mis padres habían fallecido y yo vivía con mi abuelo. No teníamos dinero y muchas veces pasábamos hambre. El tutor reunió a todos para recaudar fondos para mí. Al principio sentí que era una pérdida de dignidad, pero pensar que ese dinero permitiría que mi abuelo dejara de recoger basura durante un buen tiempo me hizo aceptarlo con calma. La colecta era solo dentro de la clase. Cuando el profesor me mostró la lista, vi un nombre desconocido, Matías. 2000 yuanes. Era la mayor cantidad. El profesor dijo que él era el mejor alumno de la escuela y que, al ver el aviso en la oficina, insistió en donar. Me sugirió agradecerle en persona o escribirle una carta. Le pedí disculpas al profesor y acepté el dinero, 3158 yuanes en total. Gracias a eso mi abuelo y yo comimos bien durante varios meses. Pero no le escribí a Matías ni lo busqué. Solo lo observaba de lejos, un chico lleno de luz, el sudor pegando su flequillo a la frente, corriendo con energía en la cancha. Su figura hacía gritar a muchos a su alrededor. Esa confianza y vitalidad golpearon directamente mi corazón. Por primera vez supe lo que significaba gustar y entendí que era diferente a los demás. No me atrevía a acercarme a él. Fue una emoción temblorosa y cobarde propia de mi juventud. Luego pasé a primero de bachillerato y lo vi de nuevo, ya en su último año. Había perdido la infantilidad y se había vuelto más maduro. Pero esa súbita aceleración del corazón me asustó. El chico, frío y orgulloso, miró en mi dirección. Yo no pude apartar la vista. Pareció dudar un segundo, bajo mi mirada inmóvil, esbozó una ligera sonrisa y se dio la vuelta para irse. Solté el aire que estaba conteniendo y comencé a temblar. Ese pequeño secreto que temía que alguien descubriera me tenía en vilo. Después falleció mi abuelo. Mi vida se derrumbó. Ya no tenía familiares en el mundo. El siguiente semestre ya no tenía dinero para estudiar, y comer se volvió un problema. Reuní todo mi valor durante 3 días para hablar con mi antiguo profesor, pero ese tutor, ya con barriga prominente, me dijo que no podía ayudarme.
No todos los profesores aman a sus alumnos. Dejé la escuela. Antes de irme hice lo más atrevido de mi vida, le escribí a Matías una carta de confesión. Utilicé el papel más barato y, al terminar, la metí en un sobre que yo mismo pegué con pegamento. En el último día del semestre, reuní valor y se la entregué a una alumna de su clase para que se la diera. Desde entonces, con montañas y caminos de por medio, mi amor secreto terminó allí. Nunca pensé que volvería a ver a un antiguo compañero de clase, Miguel, el delegado de nuestra clase en secundaria. Cuando me vio, me abrazó con entusiasmo y empezó a contarme anécdotas de aquellos años. No mencionó en ningún momento mi pobreza o mis dificultades, solo se notaba la alegría genuina de reencontrarse con un viejo compañero. Jairo, mañana tendremos una reunión de exalumnos de nuestra clase. Deberías venir. Lo rechacé sin pensarlo mucho. En realidad no estaba muy familiarizado con esos compañeros. En esa época ni siquiera comía bien, no tenía cabeza para hacer amigos. Solo el delegado siempre se preocupaba por mí y me preguntaba si necesitaba algo. No digas que no. Muchos compañeros se interesaron por ti. Después de que dejaste la escuela, varios me preguntaron cómo estabas, pero te mudaste y no pude encontrarte. ¿Ahora estás bien? Estoy bien. De verdad, no te miento. Víctor, Carlos, Pablo y Mónica preguntaron por ti. Tenemos un pequeño grupo y ni te lo imaginas, Mónica incluso estuvo enamorada de ti en secreto. Después de que te fuiste, lloró. Me quedé mirando con los ojos muy abiertos, sorprendido. En aquel entonces yo era delgado, desnutrido, con la piel bastante oscura, nunca hubiera imaginado que una chica pudiera sentirse atraída por mí. Ja ja ja, no es broma. En esa época eras bastante guapo, tenías un aire de príncipe melancólico y unos ojos muy bonitos, muy limpios. Nos caías muy bien. Anda, ve, será bueno ponernos al día. Por dentro dudé un poco. Pero pensé que ahora gano un buen salario y ya tengo algo de seguridad para relacionarme. Acepté la invitación del delegado, que enseguida lo comunicó en el grupo. No pasaron ni 3 segundos cuando alguien respondió. Fue Mónica. ¿De verdad? No me engañes, delegado. Miguel me rodeó con el brazo y me tomó una foto. Yo aún no había reaccionado, en la imagen aparecía con la boca entreabierta mirando a la cámara. Cuando intenté detenerlo, ya la había enviado al grupo. Negué con la cabeza resignado. Daba igual, al fin y al cabo ya no había nadie cuyo juicio realmente me importara. Cuando regresé a la casa de Matías, él todavía no había vuelto. Me duché, me acosté, pensando en la reunión del día siguiente, sentía nervios mezclados con un leve entusiasmo. A la mañana siguiente, al despertarme, Matías estaba desayunando. Hoy te acompaño a que te quiten los puntos. No hace falta, jefe. Puedo ir solo. Después de que me los quiten, quizá vaya a una reunión de exalumnos. ¿Una reunión? Sí, asentí. De acuerdo. No bebas alcohol y vuelve temprano. Después de que me quitaron los puntos, el médico dijo que me estaba recuperando muy bien y me preguntó cómo me había sentido últimamente. Le respondí que tenía un insomnio bastante fuerte. El médico me miró y dijo con amabilidad. Señor Jairo, tengo un amigo que es doctor en psicología. Podría presentárselo para que converse con él. Tal vez le ayude con el insomnio. Levanté la cabeza y lo miré. Su mirada era muy cálida, la de alguien que de verdad quiere ayudar a sus pacientes. Asentí con una sonrisa. Gracias, doctor. Lo haré. Guardé su tarjeta y tomé un taxi rumbo a la reunión de exalumnos. Durante todo el camino estuve muy nervioso. No paraba de revisar si mi ropa combinaba con los zapatos y si el reloj era adecuado. Por fin llegué a un restaurante muy conocido del centro. Apenas bajé del coche, vi al delegado en la puerta. Jairo, por aquí. Choqué los puños con Miguel. Él, entusiasmado,
me dijo que ya habían llegado varios compañeros y que pasara. Yo, algo apenado, pensaba esperar para entrar con él. Miguel notó mi incomodidad, me dio una palmada en el hombro y, sonriendo, me acompañó hacia dentro. En cuanto entramos al salón privado, todos miraron hacia nosotros. Una chica gritó con entusiasmo. «Jairo». Miré en su dirección. Era una chica de cabello corto y aspecto delicado. «Mónica». «Sí, yo misma». «Guau, ¿de verdad viniste? No sabes que en secundaria estaba enamorada de ti en secreto». Lo dijo con naturalidad y elegancia. Aunque me hizo sentir algo tímido, no me resultó incómodo. «Ven, pasa. Aunque ya estoy casada, igual quiero que mi príncipe se siente a mi lado». «Vaya, parece que ya invitan a cualquiera», se escuchó una voz masculina cargada de ironía. Miré hacia él. Me resultaba familiar, pero no recordaba quién era. «Esteban, ¿qué estás diciendo?», intervino Miguel. Entonces lo recordé, era uno de esos compañeros con dinero pero malas notas, que solía molestar a otros. Yo casi no había tenido trato con él. No dije nada. Miguel me sentó junto a Mónica. Del otro lado estaba un chico con gafas llamado Óscar, también compañero, aunque no muy cercano. Mirando alrededor, me di cuenta de que con casi todos había hablado muy poco, y por un instante me arrepentí de haber venido. Óscar me saludó con una sonrisa y nos dimos la mano. Mónica, muy vivaz, hablaba sin parar a mi lado, y poco a poco fue disipando mi tensión, hasta que terminé conversando animadamente con ellos. Esteban nos miraba con una expresión llena de desprecio. Óscar comentó en voz baja que Esteban era muy interesado, que solo se acercaba a personas con dinero o poder, que, si no fuera porque Miguel ahora trabajaba en un organismo de supervisión importante, ni siquiera habría asistido. No opiné, solo pensé que no parecía buena persona. Después fueron llegando más compañeros. Muchos se mostraron muy amables, al verme, venían a saludarme. Yo también empecé a relajarme, casi como si volviera a la secundaria y la preparatoria. Cuando ya estaban todos, el delegado habló y mencionó nuestro encuentro del día anterior, diciendo que era cosa del destino y que la amistad de la infancia era valiosa, que debíamos mantener el contacto. Yo bebía una bebida sin alcohol, recordando que acababa de quitarme los puntos. A mitad de la cena, varios chicos ya estaban algo ebrios, entre ellos Esteban. «Oye, Jairo, tú no puedes estar solo con refrescos. Tendrías que brindar con todos nosotros. Al fin y al cabo, todos te ayudamos con donaciones en su momento». El ambiente se volvió frío de inmediato. Nadie sabía qué decir. Varias personas lo miraron con evidente desagrado. Pero Esteban siguió. «Yo, por ejemplo, doné 100. Con eso tu familia comía bien una semana». «Esteban, ya bebiste bastante». «Habla menos», dijo Miguel, molesto. «Tranquilo, delegado, a ti sí te respeto. Yo ahora tengo varias empresas y gano, más o menos, unos cuantos millones. En el futuro todavía tendré que apoyarme en ti», dijo mientras intentaba pasarle el brazo por encima a Miguel, quien se apartó. Esteban no se molestó y continuó hablando. Algunos compañeros cambiaron de tema y empezaron a decir en qué trabajaban, algunos tenían supermercados, otros eran funcionarios públicos, otros profesores. Cuando Esteban oía que alguien tenía empresa, iba a brindarle. A los que tenían trabajos más sencillos los miraba con desdén, haciendo que el ambiente se volviera incómodo. «Jairo, ¿y tú a qué te dedicas?», preguntó Pablo. Sonreí. «Trabajo como asistente». Esteban resopló con desprecio. «Jairo, dejaste los estudios, ¿verdad? Sin universidad, ¿qué empresa te contrataría como asistente? Dilo, así yo evito ese tipo de compañías». Mónica dio un golpe en la mesa y se levantó. «Esteban, ¿no tienes fin? Esto es una reunión de compañeros, no un lugar para que presumas». Su carácter directo no le dejó ninguna salida.
Esteban se puso rojo de vergüenza y respiró con pesadez. No voy a discutir contigo. Eres demasiado exagerada. ¿Esto también sirve para hacer contactos, o creías que venías a buscar pareja? Ah, bueno, quizás sí, ¿lo sabrá tu esposo? Mónica se levantó furiosa para ir hacia él, pero Pablo la detuvo. Me pareció simplemente ridículo, y hasta solté una risa. Mi voz sonó perezosa, relajada, y al recostarme en la silla emané una especie de aura de quien está en la cima. Ese gesto lo aprendí de Matías. En la empresa, nadie se atreve a hablarme de esa manera. Soy su asistente, su mano derecha, y tengo el 50% del poder de decisión como CEO. Yo ya no soy la persona de antes. No tengo por qué sentirme inferior. En este momento, estaba increíblemente tranquilo. Esteban, ¿cómo se llama tu empresa? Él no esperaba que yo le hiciera esa pregunta y soltó una risa desdeñosa. Ja. Infinita Media e Infinita Electrónica son de mi familia. Alrededor se escucharon algunos exclamando, ¡wow! Casi me echo a reír. Sí, había oído hablar de esa empresa, pero compararla con el grupo Ferrero era como comparar a un pequeño empresario con unos cuantos millones con alguien que aparece en la lista de los más ricos del mundo. Totalmente absurdo. ¿Qué pasa? ¿Nunca la habías escuchado? Esteban interpretó mi expresión como si yo estuviera impresionado. Negué con la cabeza, sin ganas de discutir. Saber qué tipo de persona era ya me parecía suficiente. Tranquilicé a Mónica y comencé a hablar con ella sobre su hijo. Le dije que algún día iría a visitarla y que le llevaría un gran regalo al niño. Mónica por fin volvió a sonreír feliz. Al ver que yo no le seguía el juego, Esteban sintió que lo estaban ignorando y se puso a beber, molesto. Entre los compañeros siempre hay personas que adulan, y algunos chicos y chicas empezaron a acercarse a él para congraciarse. Su expresión enseguida mejoró, con aire arrogante, comenzó a hablar del supuesto gran futuro de su empresa, como si fuera uno de los hombres más ricos del país. La reunión de exalumnos se prolongó hasta después de las 10. Muchos habían bebido bastante y estaban muy animados. Yo también sentí que era el momento adecuado para retirarme. Le transferí 1000 yuanes al representante de la clase y me dispuse a irme. Como el salón privado estaba muy caliente, la puerta permanecía abierta, lo que también facilitaba mi salida. Justo cuando me levanté, Esteban me vio. Se acercó y me pasó un brazo por los hombros, el olor a alcohol en su aliento me resultó desagradable. Jairo, no te vayas tan rápido. Ni siquiera has bebido. ¿O es que nos menosprecias a tus antiguos compañeros? Estoy tomando medicación últimamente. No puedo beber. Ja ja ja, no uses excusas de chica. Vamos, toma una copa conmigo, dijo mientras llenaba mi vaso con licor blanco. Yo rechacé empujando el vaso suavemente. Así que me desprecias, ¿eh? ¿Es eso? Empezó a insistir, con actitud de niño caprichoso. En ese momento Miguel se acercó para detenerlo. Jairo se golpeó la cabeza y acaba de quitarse los puntos. De verdad no puede beber. Con tanta gente aquí, seguro no te faltan compañeros de copa. Mientras hablaba, intentó arrastrar a Esteban a otro lado. Esteban se zafó y sonrió de manera desagradable. Jairo, te gustan los hombres, ¿verdad? Sentí como si un rayo me partiera en dos. Lo miré, incrédulo, y su expresión se volvió aún más satisfecha al ver mi reacción. Quizás los demás no lo saben, pero yo sí. Sentí la sangre subir a la cabeza. Ese era mi secreto, mi límite. ¿Cómo lo sabía? Quise irme, huir, pero mis pies parecían clavados al suelo. Mi mente se quedó en blanco, como un conejo atrapado sin salida. Yo, conozco a una compañera mayor. ¿Adivinas qué? Nuestro Jairo le escribió una carta de amor a un chico. Esa compañera es amiga mía. Me dijo que Jairo le pidió que se la entregara en su clase, a un chico. Nunca había sentido tanto miedo.
Temía que dijera el nombre de Matías. Todo mi cuerpo temblaba, era como si la sangre dejara de fluir. Esteban siguió hablando. Esteban, cállate, gritó Mónica, incapaz de seguir soportándolo. Él replicó, sin ceder. ¿Y qué? Todos somos adultos. ¿Qué tiene de malo decirlo? No sé a quién iba dirigida la carta, pero mi amiga dijo que le resultó desagradable y la tiró. Ja ja ja. Mi corazón volvió a latir con fuerza. Por suerte, no mencionó el nombre de Matías. Y, aún así, sentí una punzada de tristeza. Aquella confesión de mis años de estudiante había terminado en un final silencioso. Él nunca recibió mi carta. Claro. Matías siempre fue el favorito de todos, recibía tantas cartas de amor que era imposible contarlas. Esteban se molestó al ver que yo no reaccionaba. Quería verme hundido. No le gustaba que tantas chicas hablaran conmigo con naturalidad. ¿Por qué no dices nada? Me miró con dureza. De repente, desde la entrada se escuchó una voz grave, fría, cargada de autoridad. No tiene por qué hablar con un payaso. Todos dirigieron la mirada hacia la puerta. En ese momento también los vi, Matías estaba allí, y a su lado, Daniela. Sentí como si la cabeza fuera a estallar. Definitivamente hoy no era un buen día, no debería haber venido. Esteban se quedó atónito al verlo. ¿Tú eres Matías? Matías entró en la sala. Cada paso llevaba una autoridad que nadie podía ignorar. Dime, dijo con frialdad, ¿por qué tendría él que hablar contigo? ¿Por qué debería perder el tiempo con un payaso? Presidente Matías, es un malentendido. Jairo y yo somos antiguos compañeros, solo estaba bromeando. Ah, ¿sí? ¿Bromeando? Su tono seguía gélido. ¿De qué empresa eres? Esteban, con una sonrisa tensa, sacó su tarjeta. Presidente Matías, soy Esteban, director general de Infinita Electrónica. También colaboramos con el Grupo Ferrero. ¿De verdad? Matías sacó el móvil y marcó un número. Nick, termina todas las colaboraciones con Infinita Electrónica e inclúyelos en la lista negra. Esteban se puso pálido. Presidente Matías, espere, ha sido un malentendido. Matías colgó y lo miró con una frialdad que helaba la sangre. Esteban retrocedió, pero aún intentaba mantener la sonrisa por intereses comerciales. Presidente Matías, dígame que hice mal. Lo compensaré. Además, ¿somos exalumnos? Entonces Matías volvió la mirada hacia mí y extendió la mano. Jairo, ven. Me quedé inmóvil unos segundos, luego caminé hacia él poco a poco. Todas las miradas se clavaron en nosotros. En ese instante, Esteban por fin entendió que Matías estaba defendiéndome. Jairo, de verdad, fue una broma. No te enfades. Bebí demasiado. Lo siento. ¿Podrías decirle algo al presidente Matías? Somos compañeros de clase, perdóname. Solo tengo mala lengua, pero no soy mala persona. Incluso se dio un par de bofetadas a sí mismo. Entonces Matías habló con voz firme y tranquila. Jairo ingresó a la universidad por mérito propio. Tiene doble máster. Domina japonés, francés y otros idiomas. Es director ejecutivo en mi empresa, mi asistente principal, con poder real de decisión y salario de 7 cifras. Dime, ¿qué derecho tienes tú para menospreciarlo? Todos me miraron sorprendidos. Yo sentí un leve rubor. Jairo, eres increíble, dijo Mónica con los ojos brillantes. Los demás comenzaron a felicitarme con sinceridad. El representante de la clase me dio una palmada en el hombro. Sabía que llegarías lejos. No eras alguien que se quedaría atrás. El rostro de Esteban se volvió rojo. Comprendía el peso real de todo aquello. Sus palabras anteriores se habían convertido en burla hacia sí mismo y, además, había ofendido al Grupo Ferrero.
El arrepentimiento lo invadió por completo, su arrogancia desapareció. Después, Matías indicó al personal que la cuenta corría por el grupo Ferrero y me llevó fuera. El representante de la clase agradeció rápidamente, la cena allí era costosa y todos estaban sinceramente agradecidos. Al llegar al vestíbulo, recordé a Daniela. Estaba sentada allí, esperando tranquila. Fue entonces cuando la sensación amarga se extendió por mi pecho. «¿Has venido a una cita?», le dije. «Yo me iré solo. No quiero interrumpirte». Di media vuelta para marcharme, pero Matías me sujetó del brazo. Me llevó frente a Daniela. «Daniela, pediré al chofer que te lleve a casa. El seguimiento de la cooperación con la familia Geu lo llevará Nick». «De acuerdo, primo. No los interrumpo. Yo también tengo una cita, mi novio ya está impaciente». Dicho esto, salió casi corriendo. De pronto se veía alegre y vivaz, muy distinta a su habitual serenidad. Él preguntó en voz baja. «¿Es ella tu prima?». Matías no dijo nada más. Tomó mi mano y me llevó hacia afuera. Su mano estaba ardiendo sobre la mía, no sabía si era su calor o el mío. Estaba seguro de que mi cara también estaba roja. El corazón que ya había caído hacía tiempo parecía volver a encenderse. Subimos al coche. Matías parecía apresurado, condujo muy rápido y pronto llegamos a casa. Al bajar, Matías volvió a tomar mi mano. Me quedé paralizado un segundo, sin entender qué le ocurría. Por su expresión ansiosa no supe qué decir. No sabía si quería consolarme o si había escuchado algo más. Al entrar, su respiración se volvió pesada. Antes de que pudiera hablar, me sujetó por los hombros y me empujó suavemente contra la pared. «Jairo, aquella carta que le diste a una chica en el instituto, en realidad era para otra persona, ¿verdad?». Me quedé completamente en blanco. ¿Por qué preguntaba eso? ¿Había escuchado a Esteban? Bajé la cabeza sin responder. ¿Lo era? Su mano en mi hombro apretó con fuerza. Sí. Era para otra persona. ¿Para quién? Insistió. ¿Qué tiene que ver contigo? Su mirada se apagó. Hace un momento parecía tener estrellas en los ojos, ahora esas estrellas se habían desplomado. No soportaba verlo así. No sé de dónde saqué el valor. Levanté la cabeza y lo miré fijamente. Sus ojos estaban enrojecidos por la emoción. «Para ti», dije con firmeza. «¿Qué?», preguntó, aturdido. «Para ti». Aquella carta era para que ella te la entregara. Por fin lo dije. Mi gran amor secreto de estudiante terminaba hoy. Matías me miró incrédulo, con emociones que yo no podía descifrar. «Si te resulta desagradable, puedo renunciar. No te molestaré, lo prometo». Las palabras salían sin orden, como si estuviera esperando una sentencia, aun sabiendo que no tenía esperanza. Matías habló. Su voz temblaba, conteniendo algo que no sabía expresar. «Jairo, ¿confías en mí?». Su mirada volvió a llenarse de luz, como si estuviera mirando algo precioso. Me sorprendí de mi propio pensamiento y luego asentí con determinación. Él también asintió, me soltó y antes de irse dijo: «Espérame». El golpe de la puerta hizo que todo mi cuerpo se estremeciera. Miré su espalda al marcharse, confundido. No entendía qué quería decir con eso. Pero confiaba en él. Sabía que me daría una respuesta. No me haría esperar en vano. Confiaba en él como confío en mi propia vida. No podía olvidar mi primera entrevista. Solo tenía estudios superiores obtenidos por examen para adultos, claramente insuficientes para el grupo Ferrero. Aún así, recibí la invitación. Los entrevistadores fueron amables y me dijeron que esperara noticias. Y llegaron. Empecé desde abajo. La empresa me dio la oportunidad de seguir formándome, pude cursar un posgrado mientras trabajaba.
De día trabajaba, de noche estudiaba. Aquella etapa fue plena, porque podía ver a Matías en cualquier momento. Tardé 3 años en llegar a su lado y convertirme en su asistente. Como viajábamos constantemente, estudié inglés sin descanso, incluso le pedí durante un tiempo que solo me hablara en inglés. Aprendía rápido. Luego estudié otros idiomas por mi cuenta. Nunca he dejado de estudiar, porque quería estar cada vez más cerca de Matías. He sido su asistente durante 5 años. Ahora puedo encargarme de todo por mí mismo, me he convertido en el asistente del director general al que todos respetan y temen. No suelo mostrar muchas emociones. Trabajo con seriedad. Puedo cumplir cualquier tarea que Matías me encomiende. He sido como una máquina sin sentimientos que intenta aliviar sus cargas. Lo he logrado. Eso debería bastar. No debería querer más. Pero lo quiero. Matías se fue durante 7 días. Una semana entera. Ni una llamada, ni un mensaje. Pasé de una espera llena de pasión e inseguridad a una desesperanza total. No sabía si debía seguir allí o volver a casa y presentar mi renuncia. Incluso fui a ver al psicólogo que el médico me había recomendado. Aquel especialista me dijo que tenía el corazón demasiado oprimido, que cualquier pequeño acontecimiento podía romper la cuerda tensa dentro de mí. Mi situación no era optimista. Incluso mencionó que tenía signos de alucinaciones y reacciones físicas. Me recetó medicación, pero me negué. Le conté todo, el accidente aéreo, mi vida todos estos años. Encontré al fin una vía para desahogarme. Dije todo lo que nunca había dicho. Incluso hablé de mi amor silencioso por Matías. Él dijo que quizás Matías era mi medicina. El doctor añadió que, si las alucinaciones volvían, debía tomar la medicación, aunque esperaba que pudiera sanar también cambiando mi forma de vida. Al final acepté la receta. Era por mi bien. Quería mejorar. El 8º día, una señora elegante vino a buscarme. Hola, Jairo. Soy la madre de Matías. Torpe y nervioso, la invité a pasar. Señora, ¿dónde está Matías? En casa, recuperándose. ¿Qué? Me levanté de golpe. Volvió diciendo que le gustan los hombres y que quiere casarse con uno. Su padre y su abuelo se enfadaron y terminaron golpeándolo. Me quedé inmóvil. Solo podía pensar en una cosa, Matías salió del armario. No te preocupes, no es grave. Pero quiero llevarte a un sitio, ¿puedo? Asentí. Nunca imaginé que me llevaría a la casa familiar. Me dijo que era el lugar donde Matías había crecido y después me condujo a su estudio, que estaba cerrado con llave. Sacó una llave y abrió la puerta, murmurando en voz baja. La robé de su cuarto. No pude evitar sonreír. Era muy simpática. Al entrar, me quedé completamente paralizado. El estudio era grande. Una pared entera estaba cubierta con fotos mías. Fotos que yo nunca había visto, como si alguien me hubiera seguido, en secundaria, en bachillerato, en la universidad, en clases de refuerzo, trabajando, repartiendo folletos, comiendo algo sencillo, incluso el primer día que entré al edificio del grupo Ferrero con toda mi determinación. Sentí que me faltaba el aire. En la estantería vi mis boletines y expedientes académicos, de secundaria, bachillerato, universidad. Cada uno estaba impreso y, al lado, con una bonita letra estilográfica, estaba escrito, muy bien. Reconocí la letra de Matías. También estaba la carta azul que escribí en el instituto. A su lado, él había anotado, ¿por qué no era para mí, Jairo? Se me humedecieron los ojos. Él siempre creyó que la carta era para aquella chica, cuando en realidad yo quería que ella se la entregara a Matías. Pero nunca lo hizo. Y yo olvidé escribir el nombre del destinatario pensando que, al llegar a sus manos, quedaría claro. La señora me acercó varios cuadernos gruesos. Los abrí. Eran los diarios de Matías.
La primera frase decía: se llama Jairo. Es como un día soleado. Él es mi cielo despejado. Luego describía escenas de nuestra secundaria. Es pequeño y chocó conmigo. Bajó la cabeza y se disculpó. Lo veo beber agua sin parar todos los días. ¿Por qué bebe tanto? ¿Tiene tanta sed? Siempre tiene un aroma muy agradable. No sé por qué, pero quiero acercarme para olerlo mejor. Ahora entiendo, pasa hambre. Por eso bebe tanta agua. Doné dinero para él. Ojalá no vuelva a pasar hambre. ¿Otra vez sin comer? ¿Cómo puedo ayudarlo? Buscaré al consejo estudiantil. Hay muchos trabajos de apoyo. Le pediré a Tony que se los dé. Así supe que aquellos trabajos que me daba el consejo estudiantil, limpiar almacenes por 100 pesos cada vez, venían de él. Las lágrimas comenzaron a caer sin ruido. La señora me entregó un pañuelo. Le di las gracias entre sollozos. Había mucho más. Todo estaba relacionado conmigo. Desde que entró a trabajar y se convirtió en mi asistente, comenzó esta parte del diario. Hoy Jairo está muy ocupado, pero no quiero que salga de mi campo de visión ni un segundo. Jairo siempre huele muy bien. Es una fragancia que me encanta. Él dice que no usa perfume. El aroma de Jairo, siento que es mi propia naturaleza diciéndome que lo quiero. Hoy Jairo lleva una chaqueta azul. Al mediodía volveré a casa para ponerme una chaqueta azul también. Jairo es increíble. Los certificados que le pedí que obtuviera los consiguió muy rápido. ¡Qué mente tan brillante! Yo ya no podía contenerme, las lágrimas caían sin parar. La madre de Matías habló. Al leer todo esto supe cuánto te quiere mi hijo. Desde que estudiaban, siempre te ha seguido con la mirada. Lo conozco, es terco, muy firme. Si no estuviera seguro de que tú también lo quieres, jamás te habría confesado nada. Todo lo que hace lo hace solo cuando está completamente seguro. Por eso, cuando entendió tus sentimientos, volvió corriendo a decir la verdad en casa. Dijo que quería eliminar cualquier obstáculo antes de tiempo, para que tú no sufrieras ni un poco. En la última noche del diario, el papel estaba arrugado, como si lo hubieran mojado las lágrimas. Había 2 líneas escritas. Que Dios lo proteja. Si ocurre algo inesperado, estaré con él pase lo que pase. Ese escrito era del día siguiente al casi accidente del avión. No sé cómo pudo escribir esas palabras. Yo también recordé la escena de él en pijama, descalzo en el aeropuerto, buscándome desesperado. La señora me dijo que en la caja fuerte también había su testamento. Tenía miedo. Decía que la vida es incierta y que accidentes como un siniestro aéreo o un choque pueden arrebatarlo todo. Por eso pidió a un abogado redactar su testamento, todas sus propiedades y ahorros estaban a mi nombre. Desde que empezó a quererme, dejó de guardarse salidas para sí mismo. Si yo no lo quisiera, quizá no se casaría nunca ni amaría a nadie más. Mis lágrimas se desbordaron. Sentí el pecho lleno de una mezcla dulce y dolorosa. Era como si mi vida al fin estuviera completa. Su habitación está al lado. Ve a verlo. Salí casi corriendo, pero al llegar a la puerta no me atreví a abrir. Respiré hondo y empujé suavemente. Matías no estaba en la cama. Permanecía de pie frente a la ventana, mirando hacia afuera. Seguramente me había visto entrar desde allí. ¿Has venido? Antes de que pudiera darse vuelta, corrí hacia él y lo abracé por la cintura desde atrás. Su cuerpo se tensó por un instante. Bajó la cabeza. Sus manos grandes se posaron sobre las mías, que lo rodeaban. Comenzó a temblar ligeramente. Escuché su llanto ahogado. Estaba llorando. Lo giré hacia mí. Su rostro estaba cubierto de lágrimas. Me invadieron la ternura y la angustia. Le acaricié suavemente la cara y, poniéndome de puntillas, dejé un beso en sus labios.
Antes pensaba que yo no estaba a su altura, que ese amor silencioso solo podría acompañarme hasta la muerte. Pero ahora retiro todo aquello que creía. Matías, me gustas. Me gustas muchísimo. Desde hace mucho tiempo. Eres la persona que más quiero. Matías, con los labios temblorosos y la voz quebrada, repitió como si buscara confirmación. ¿Te gusto, desde hace mucho tiempo? Sí. Me gustas. Siempre me has gustado. Solo tú. Solo yo. Sí. Solo tú. Nunca ha habido nadie más. Nadie más. Tomé su rostro entre mis manos. Matías, te amo. Con los ojos enrojecidos, me miró fijamente, por fin, me abrazó con fuerza. Sentí algo tibio deslizarse por mi cuello. En su pecho también se mezclaban mis lágrimas, derramadas por la llegada de esta felicidad. Seremos felices. Siempre. Extra, desde la perspectiva de Matías. Jefe, iré al grano, me gustas. De verdad me gustas mucho, muchísimo. Cuando vi los mensajes de Jairo, sentí que mi respiración se detenía. Aún no alcanzaba a alegrarme cuando llegó otro. Jefe, adiós para siempre. Me levanté de golpe. ¿Qué estaba pasando? Lo llamé de inmediato, pero no contestaba. En ese momento apareció en mi teléfono una alerta en tiempo real, un vuelo había perdido contacto y la situación era incierta. Sentí un estruendo en mi cabeza. Con las manos temblorosas llamé a mi tío en el aeropuerto, me dijo que todo estaba en caos. No podía escuchar nada más. Era como si mi corazón hubiera dejado de latir. Salí corriendo, dando órdenes sin parar. No sé ni qué instrucciones di, mi mente estaba en blanco. En el coche llamaba una y otra vez para preguntar por el vuelo, actualizando las noticias sin descanso. Tenía miedo de leer que el avión se había estrellado. Llamaba a Jairo una y otra vez, tampoco respondía al teléfono satelital que había preparado para él. El miedo me invadía por completo. Pensaba en lo asustado que podría estar él. Me dolía el pecho. Me culpaba por haberlo enviado a ese viaje. No podía perdonarme. Cuando llegué al aeropuerto, vi ambulancias, patrullas, camiones de bomberos. Todo mostraba la gravedad del incidente. Recé en silencio, mirando al cielo sin parar. Finalmente, el avión regresó y aterrizó con seguridad. Sentí que el alma volvía a mi cuerpo. No me atrevía a acercarme. La fuerza se me había ido. Las personas descendían por los toboganes de emergencia, el personal médico subía y bajaba con varios heridos. Y entonces lo vi, Jairo, con la frente manchada de sangre, mirándome aturdido. Corrí hacia él sin pensar. Ese instante de perderlo y recuperarlo me devolvió la vida. Lo abracé con todas mis fuerzas. Gracias, todavía estás aquí. Jairo se desmayó en mis brazos y fui con él al hospital. El médico explicó que no era grave, una herida en la cabeza, conmoción y algo de inflamación. Necesitaba observación. Le preparé la mejor habitación. Le sostuve la mano todo el día y toda la noche, con miedo de soltarla. Cuando volví, ya estaba despierto. Me dijo que su mensaje había sido una broma. Para mí solo importaba que estuviera vivo. No pedía más. Al regresar a casa, pensé mucho. Llamé a un abogado e hice mi testamento. Quería asegurar que Jairo estuviera protegido sin importar lo que ocurriera. La vida es impredecible, y yo quería darle tranquilidad. Designé que mis bienes y ahorros quedaran a su nombre si algo me pasaba. Quería que estuviera seguro, que no le faltara nada, que viviera bien. En mi diario escribí: que la vida lo cuide y permanezca a salvo. Pase lo que pase, haré todo lo posible por protegerlo. Ese fue mi compromiso más profundo, una promesa de cuidado y de vida. Amo a Jairo. Deseo que, algún día, él sienta lo mismo por mí.
Al final de este capítulo, la historia nos deja una sensación muy intensa. No se trata solo de un accidente aéreo, sino de alguien que, frente a la muerte, por primera vez se atreve a decir lo que siempre había callado. Lo que más brilla en esta novela, en mi opinión, es la construcción emocional del protagonista. Toda su vida ha estado vacía, sin familia, sin amigos, solo trabajo. Pero justo cuando todo parece terminar, encuentra el valor para ser honesto consigo mismo y confesar sus sentimientos. No hay grandes discursos, no hay poses heroicas. Solo una frase simple, me gustas. Y, sin embargo, esa frase pesa más que todo lo que ha vivido en 25 años. También es muy potente la figura del jefe. Siempre frío, distante, exigente. Pero en el momento crítico aparece corriendo, con los ojos enrojecidos, buscando desesperadamente a esa única persona que solo era su asistente. Esa escena tiene una fuerza cinematográfica enorme. Entre ambulancias, luces y caos, dos personas se encuentran y entienden algo que antes no se atrevían a mirar de frente. Por supuesto, la novela no es perfecta. Hay partes donde el accidente se describe de manera un poco rápida, y me habría gustado ver más detalles sobre los pasajeros o el proceso de rescate. También el personaje del protagonista a veces parece demasiado resignado a su vida, y quizá muchos lectores querrían verlo luchar un poco más por sí mismo antes de llegar a esa confesión final. Pero, aún así, la obra transmite algo muy claro. Cuando la vida se vuelve frágil, lo superfluo desaparece y solo queda lo verdadero. ¿Qué dirías tú en tu último mensaje? ¿A quién escribirías? Y ahora quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué parte les impactó más, el accidente o la confesión? ¿Creen que el jefe también tenía sentimientos, o solo fue culpa y shock después del accidente?